Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar un día más aquí en este maravilloso 30 por 30, dedicando tiempo a tu conciencia y qué más es posible. Y el tema de hoy está de verdad bien profundo, las deudas del que ayuda. Si tú eres una de las personas que te gusta ayudar siempre y ayudas incondicionalmente, tienes que escuchar este tema. ¿Qué deudas estás generando sin darte cuenta? Todo eso lo vamos a ver en detalle el día de hoy. Si tú eres la primera vez que me encuentras y para ti es nuevo esto, bienvenido, aunque aquí diga día 18, quédate, disfruta el tema, qué más es posible, vas a poder tener una gran contribución, un gran aprendizaje de esto. Y si te gusta mucho, 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 pues regresas al día 1 y ahí ves de qué se trata todo esto de ya cumpliste, vive para ti. Y me presento para los nuevos y también para los no tan nuevos. Yo soy Celestia Villarreal, soy psicóloga con más de 15 años de experiencia y en agosto del 2024 conocí las preguntas de Access Consciousness y me gustaron tanto que me fui especializando. Tuvieron un efecto tan grande en mí que elegí especializarme y actualmente doy barras de Access y doy sesiones también de Faithlift energético de Access Consciousness, que son técnicas maravillosas, y además doy la certificación internacional de barras. Este 23 de noviembre me voy a Colombia a compartir con ustedes esta grandiosa magia y qué más es posible. Y el 29 de noviembre en Venezuela y cuánto más podemos crear juntos con esto. Y de verdad que es un regalo maravilloso el que me hayan invitado, el estar en contacto con personas tan grandiosas que me estén apoyando para ir a este viaje, que estén organizando los grupos. Gracias Esmeralda, gracias Vianet por estar en esta aventura conmigo. ¿Y qué creen? Desde México vamos dos personas, voy yo y va Güera, que es Blanca, que siempre saludo. Muchas gracias por estar contribuyendo a esta creación grandiosa y cuántos más podemos ser creando magia por el mundo y en nuestras propias ciudades. Y les comparto con mucho gusto que aquí en la descripción del video voy a dejar muchos links, cosas importantes. Una de ellas es el grupo de WhatsApp donde mando invitaciones de voy a grabar ahorita, quién me acompaña en la grabación, y agradezco a las personas que ahorita están en vivo conmigo, a Celeste, a Doris, Esmeralda, María, Angie, Verónica. Gracias, gracias, gracias por acompañarme, y a ti que me vas a ver en el futuro, también gracias por estar aquí. Este tema que es tan fuerte y tan grande de las deudas del que ayuda, voy a estar explorando el tema, es decir, voy a reflexionar de las cosas que sé de psicología, de mi experiencia personal, de mi experiencia como psicóloga. Voy a estar como explorando este tema y voy a estar utilizando las herramientas de Access Consciousness para que no se quede solo en información, sino que se cree una transformación energética grandiosa. Y entonces, aunque estoy usando las herramientas de Access Consciousness, todo este 30 por 30 y estos videos no sustituye ninguna clase, no sustituye ninguna sesión de barras, ni ninguna otra de las sesiones de Faithlift o de cuerpo que tenemos en Access Consciousness. Simplemente esto es una invitación a que explores este mundo, a que conozcas cómo funciona, a que sientas cómo tiene un efecto en ti y que elijas cuál es la clase que más te contribuye o cuál es la sesión de barras de Faithlift de cuerpo que te va a contribuir más para ti y qué más es posible y cómo puede mejorar esto. Y te platico que el tema de hoy es delicado porque voy a hablar de las deudas del que ayuda, y es un sentimiento que empieza chiquito en las personas que ayudan y es una sensación de me deben algo, algo me falta. Puede suceder cuando diste de más y sientes esa sensación de ausencia, de dolor, de algo me deben o algo perdí. Y este sentimiento se puede ir haciendo muy grande y muy profundo hasta que sea una sensación de siento que están en deuda conmigo porque yo di demasiado y no estoy recibiendo. Y entonces la gente cruelmente, por ignorancia, te dice la frase, es que tú debes de dar sin esperar nada a cambio. Y vamos a ponerle una pausa a esa frase
es como si yo te dijera, tú tienes que caminar 10 kilómetros sin respirar. ¿Cómo? ¿Cómo quieres que deje de respirar media hora, una hora, lo que me tarde? O sea, ¿cómo quieres? Bueno, no creo que 10 kilómetros en una hora, pero ¿cómo quieres que deje de respirar tanto tiempo? O sea, ¿qué más es posible? Y entonces, igual cuando nosotros estamos viviendo el día a día, en nuestra mente tenemos muy claro causa y efecto. Entonces, aunque no lo queremos como ver así como un intercambio, si yo te ayudo, sé que esto va a causar algo, que esto va a provocar algo. Y entonces esa certeza genera una expectativa, estoy esperando que algo ocurra. Y entonces todas las expectativas que ahorita tienes y que están en tu contra las podemos destruir y descrear multiplicados por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoctología, en corto, chicos, pobal, creaciones, bases y más allá. Las palabras que acabo de decir es el enunciado aclarador. En la descripción del video está el link para que sepas cuál es la explicación. Y básicamente es como una varita mágica que nos ayuda a limpiar todas las energías estancadas, negativas, que ya se tienen que ir. ¿Y qué más es posible? Entonces fíjate, estoy hablando de esta sensación de me deben y cómo nuestra mente siempre está pensando en causa, efecto, y entonces si yo ayudo, espero un efecto en positivo en la vida de la persona y también un efecto hacia mí en un futuro. Y esto que yo espero del futuro se basa en una creencia o en un interesante punto de vista que yo tengo, que tú tienes, que cada uno tiene acerca de cómo funciona la vida. Entonces, depende de lo que tú hayas definido de cómo funciona la vida, es lo que estás esperando y es lo que se siente que te deben, dependiendo de cuál es tu creencia. Y ahorita voy a explorar varias, voy a explorar 4, puede que existen más, puede que existen menos, no sé, son las que voy a explorar ahorita contigo. Y quiero ser muy clara en esto. Imagínate que tú vas a una competencia deportiva de alguna cosa loca, no sé si has visto de estas competencias que hacen en escuelas de que te metes en un saco hasta la mitad y brincas con el saco puesto y cosas así como creativas, ¿no? Y alguien te dice cómo funciona la competencia y te dice las reglas y tú te las aprendes y entonces tú haces todo bien y haces todo lo que te dijeron y tú ganas y ganas el primer lugar y ya cuando estás por entregarte el premio te dicen, no, es que así no era, tú lo hiciste mal, no entendiste y te brincaste un paso y entonces por eso el hijo del que organizó todo es el que gana. Y tú dices como que, a ver, me dijiste las reglas, hice todo bien, gané y ahora me estás inventando otra regla de la nada que no está escrita, pero que todo mundo sabía. Observa la sensación de injusticia, de engaño, de pérdida, de aquí me deben el premio, me deben porque yo me esforcé y yo hice todo bien. Entonces, ¿en cuántos momentos y lugares de tu vida te tocó vivir una experiencia que fue con estas características? Uf, toda la injusticia, toda la emoción de engaño, de pérdida, de deuda, todo eso, por favor, lo podemos destruir, descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Aceptado, equivocado, bueno, malo, poco, todos los 100 corto, chicos, pobres creaciones, bases y más allá. Todo lo que no te permita distinguir cuando estás entrando a un tipo de este evento o de esta experiencia engañosa donde el juego es que tú pierdas, todo lo que no te permita percibir que estás entrando a algo así, lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, todos los 100 cortos, chicos, por creaciones, bases y más allá. Todo lo que no te permita hacerle caso a tu percepción, a tu saber, a tu intuición de no me late, no quiero, no voy a ese evento, no sé por qué, pero no voy. Todo lo que no te permita hacerle caso a esa intuición lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, todos los 100 cortos, chicos, por creaciones, bases y más allá. Ahora, con todo esto que ya te acabo de explicar, ya estamos listos para empezar a hacer nuestra repetición de 30 veces por 30 días.
y voy a hacer la primer grupito de 5 repeticiones de una pregunta que cada vez que la hacemos limpia tanto que por eso elegí que fuera la que nos acompañara por 30 días. Y vamos a escucharla con mucha atención, sobre todo para los nuevos. ¿Cómo es esto? ¿Cuándo aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro? Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Está muy fuerte, es muy poderosa, cada palabra tiene un significado. Si tú eres nuevo en este canal, te recomiendo que veas el día 6, donde explico cada parte de esta pregunta y por qué es tan poderosa y por qué se tiene que decir así. Mientras tanto, disfruta el viaje, escucha y que esto cambie lo que tenga que cambiar. A partir de ahorita lo voy a decir lo más rápido posible. No lo tienes que repetir a mi velocidad, con simplemente escucharlo ya está funcionando y lo hago así de rápido para brincarnos a la mente e ir directamente al cambio. ¿Listos? Que cambie lo que tenga que cambiar. Cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro. Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro. Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro. Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro. Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Y qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Y seguimos con estas repeticiones y con este tema tan grandioso de las deudas del que ayuda, de la persona que ayuda. Y fíjate, estamos hablando de que si tú tienes una creencia de cómo funciona la vida, estás esperando algo y esto es lo normal, es lo natural, no se puede evitar. Y entonces voy a platicarte de varias creencias y la sensación de deuda que surge de ellas. Entonces, ¿cómo funciona la vida? Las personas que les enseñaron y se creyeron la idea de que la vida funciona haciendo lo correcto, siguiendo las reglas, ayudando y dando al otro cuando se requiere, están viviendo bajo reglas morales, es decir, correcto o incorrecto. Esa es su principal forma de vida. Y me vas a decir, pero es todo lo correcto. Hay muchas opciones porque hay momentos en tu vida en que tu decisión depende de esta parte como moral, de esto es lo correcto, es lo que va a causar algo grandioso en un futuro, pero hay veces que estás decidiendo en base a qué es lo más divertido. No tienen una cosa que ver si es correcto o no, sino que es lo que más me divierte. Y en otros contextos es que es lo que más me gusta. Y en otros contextos, entonces depende del contexto, es qué es lo que usas para decidir. Pero las personas que se compraron, que siempre, 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 pase lo que pase, tienen que seguir la regla moral de hacer lo correcto y siempre ayudar, empiezan a vivir en deudas morales. Es decir, yo hice algo porque me enseñaron que esto era lo correcto y yo hice lo correcto y los demás deberían actuar igual. ¿Y cómo es posible que las demás personas no estén actuando desde lo correcto
y estén actuando desde sus propios intereses, desde el egoísmo, desde ignorar el dolor ajeno, y entonces se crea una sensación de me debe la sociedad, me deben las personas que yo ayudé directamente, pero también me debe todo el grupo que está viendo que estoy sufriendo, que estoy pidiendo ayuda y que no me dan ayuda. Y entonces hay un reclamo silencioso de cada vez que alguien te dice, híjole, yo no te puedo ayudar, es una sensación de yo sí te ayudaría. En tu situación, con lo que me estás diciendo, con la excusa que estás poniendo, yo sí te ayudo. Pero ahí tiene que ver cómo definiste para ti lo que es correcto o no y cómo funciona la vida para ti. Y entonces vamos a ver muchas opciones de este interesante punto de vista de cómo debería funcionar la vida y de si es verdad que lo único que existe es la regla moral para vivir y para funcionar. Ah, entonces todas las heridas que estés permitiendo en tu vida y todas las injusticias por las reglas que aprendiste en tu infancia de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y que no estés decidiendo en el presente, sino por esas reglas y como las interpretaste en esa infancia, todo eso lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Ha acertado, equivocado, bueno, malo, podipoctor, 100 cortos, chicos, podas, creaciones, bases y más allá. Cualquier deuda moral que traigas cargando, reclamando sobre otros o pensando que otros van a reclamar sobre ti, todo eso lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoctor, 100 cortos, chicos, podas, creaciones, bases y más allá. Y este tema está moviendo más energía del que esperaba, así que vamos con otro grupito de 5. ¿Listos? ¿Cuándo aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro? Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Aceptado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuándo aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro? Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Cuándo aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro? Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Más rápido. ¿Cuándo aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro? Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro. Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Aceptado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Y qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Y este tema está súper profundo y súper sacudidor. Así que bienvenidos a los que siguen llegando a la grabación ahorita en vivo. Gracias Isabel, Vianet, Patricia. ¿Quién más llegó ahorita? Doris, gracias, gracias, gracias a todos por estar aquí. Y estamos platicando de las deudas del que ayuda. Cómo la persona que ayuda, poco a poco, entre más ayuda, puede tener esta ayuda a los demás, puede empezar a tener esta sensación de que hay una deuda donde la persona sí ayuda, pero no recibe lo mismo directamente de la persona que ayudó o del grupo al que pertenecía y por la razón que estaba dando esa ayuda, porque pertenecemos al mismo grupo, tribu, sociedad, o de la vida misma, porque yo estoy dando y no se acercan personas a darme. ¿Qué pasó, vida? ¿Qué pasó, universo? ¿No? ¿Cómo es esto? Y entonces la sensación
deuda depende de cómo definiste que funciona la vida, cómo aprendiste de niño o de niña que funciona la vida. Y muy probablemente te compraste la vida de los adultos, de los grandes, y entonces no te has vuelto a preguntar, ¿de verdad para mí funciona así la vida? Y entonces hay un grupo de personas que creen o creemos que ¿cómo funciona la vida? La vida es reciprocidad. Lo que das recibes, lo que siembras cosechas. Y entonces el amor es recíproco. Si yo le digo a alguien te quiero mucho y me dice también te quiero mucho y entonces tenemos una amistad, una relación, somos parte de una familia, de un grupo y entonces me está diciendo te quiero mucho y luego me pide un favor, pues yo se lo doy por el cariño que le tengo. Y como sé que esta persona me quiere, pues lo lógico es que el día que yo necesite ayuda, como tenemos un vínculo de años y le he ofrecido tantos y le he regalado tantos favores y he hecho tanta ayuda, que el día que yo lo necesite, si de verdad me quiere, como lo ha dicho por años, pues es lo lógico que me va a ayudar que sí, si él no puede, me va a conseguir a alguien más que sí pueda. O sea, ¿el amor funciona así o no? ¿O qué pasó? Y entonces, llega el momento en que vas con esa ilusión, con esa creencia que aprendiste de niño, a pedir ayuda a alguien en estas condiciones que con mucho amor y mucho cariño convivieron muchos años y te cierra la puerta en la nariz. O sea, te dice no y te dice que no por una excusa ridícula o por algo o sin explicación. Y es una sensación tan abrumadora que la persona se siente, la que ayudaba y le dijeron que no, se siente que hay una deuda emocional muy fuerte. De yo pensé que sí me querías, yo pensé que era recíproco, yo pensé que estábamos del mismo lado y que si me dolía a mí te iba a doler a ti y que por eso me ibas a ayudar porque somos, o sea, somos amistad, somos ¿cómo? Y entonces ahí es donde les digo que entran estas emociones de me debe esta persona directamente, pero también me debe el grupo al que pertenecemos, pero también me debe la vida. Entonces, todas las sensaciones de deuda, porque tú amaste mucho y no te regresaron ese amor de la misma manera o cuando tú lo necesitabas, todas esas heridas y todas esas deudas las podemos por favor destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobres, creaciones, bases y más allá. ¿Y qué tal si esta no fuera la única forma en la que funciona la vida? Es decir, ya te mencioné la forma moral de correcto, incorrecto, ya te mencioné la forma emocional de entre más me quieres, más me ayudas. ¿Y qué tal si hay muchas más formas de ver la vida y cuál es la que de verdad te va a traer más prosperidad, más felicidad, un futuro más grandioso? Vamos a seguir explorando todo esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a otra repetición de de nuestra pregunta principal de este 30 por 30. Aquí. ¿Y qué más es posible? Cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir, tu futuro. Todo lo que estoy, si todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir, descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Aceptado, equivocado, bueno, malo, pues poco, todos los 100 cortos, chicos, pobres, creaciones, bases y más allá. Cuando aprendiste que tu única opción, ay, se movió mucha energía, no sé qué estaban pensando ustedes, pero cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti y arruine tu vida, tu vivir, tu futuro. Wow, todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Aceptar equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 5 chicos, todas creaciones, bases y más allá. A veces cuando estoy haciendo yo aclaradores, siento que se sacude todo el cuerpo, pero nunca me había pasado en público, aquí en una grabación, a mitad de una frase y yo así, todo está bien, es parte como que de una sacudida, como si saliera energía
y cuánta más energía podemos permitir que salga, que cambie, que se transforme. Acertado, equivocado, bueno, malo, todos los corto, chicos, pobres, creaciones, bases y más allá. Cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro. Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir, descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro. Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear o multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. La número 15 del día de hoy. ¿Cuándo aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro? Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Aceptado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Y qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Y nos está escribiendo Doris en el chat que ella está sudando. O sea, yo temblé y ella está sudando. Sí, que se mueva lo que se tenga que mover y que cambie de una vez todo lo que tenga que cambiar. Y estamos hablando de las deudas del que ayuda. Y ya te platiqué de la deuda moral, de la deuda emocional y también te platiqué de cómo funciona esta deuda en base a la creencia que tenemos de qué es la vida y cómo funciona la vida. Y hay otra deuda más de la que te voy a hablar, que es la deuda práctica o la deuda tangible. Es decir, tiene que ver con objetos, con cosas materiales, dinero, tiempo, esfuerzo, algo que se puede medir. Y entonces las personas que sufren mucho por este tipo de deuda es cuando están ayudando de más o ayudan mucho, es que ellos creen cómo funciona la vida para este grupo de personas es todos vivimos en una gran tribu, puede ser en una gran familia, en una gran comunidad, en un grupo de amigos, es mi familia, es mi tribu, somos familia de sangre. Y entonces yo daría todo por ti, y tú darías todo por mí, y nos ayudamos entre todos y somos juntos contra el mundo. Y entonces tienes esa forma de así funciona el mundo y yo tengo la ventaja de tener una tribu que yo respaldo y que me respaldan. Tribu, llámese familia, llámese grupo, llámese como se llame. Y entonces, en este contexto de tu tribu, tu familia, yo daría todo por ti, tú darías todo por mí, entonces prestamos dinero, prestamos objetos, prestamos cosas que sí utilizamos. Y entonces, por ejemplo, si tú sientes esa conexión con los vecinos y llega el vecino y te toca la puerta, oiga, ¿tienen para abrirlas una lata, un abrelatas que me preste? Tú se lo prestas y sabes que a la media hora te lo va a regresar. Pero ¿qué pasa cuando tú prestaste esa herramienta, ese abrelatas? Le hago así como los de antes, que era así de vuelta. Ahorita hay unos eléctricos que no le picas un botoncito para abrir la lata. Tú lo prestas y media hora y no te lo regresa, un día y no regresa, una semana y no te lo regresa. Vas y tocas y la puerta y le dices, oiga vecino, usted me pidió un abrelatas hace 7 días. No, yo no fui. Se confundió, fue otro. Y tú, claro que fuiste tú. Me abre lata. Entonces, hay veces que en esta forma de cómo funciona la vida, por mi tribu yo lo di todo y a la hora que necesito que regrese, no regresa. A la hora que yo voy y pido ayuda, no está esa ayuda. O está en menos calidad o en menos cantidad. Y entonces hay una sensación de me deben estos objetos, estos tiempos, estas cosas prácticas medibles que yo entregué porque éramos grupo y porque éramos tribu y somos juntos contra el mundo y ahora esto no regresa. Ah, y ahí hay una desilusión tan grande que entonces hay un dolor porque no se dio el intercambio que se esperaba. Entonces todos los momentos donde tú hayas vivido este tipo de heridas, de desilusión, de rechazo, y que no haya regresado eso que esperabas, tanto físico, porque fue un préstamo, porque tu ayuda era, te presto mi herramienta, te presto el dinero,
y nunca regresó. Todas esas heridas y todas esas deudas lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, toros, 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Nos explica Verónica, a mí me pasó con una cacerola y la persona dijo que no, no me había pedido nada. Sí, es impresionante cómo cuando ocurre eso. Y ahora, todas estas deudas que estoy hablando, la deuda moral, la deuda emocional, la deuda práctica, que son objetos tangibles y cosas medibles, todas estas deudas, ahorita te estoy poniendo el peor escenario, que es cuando tú diste ayuda y luego no llegó. ¿Por qué? Porque en el peor escenario, por eso estoy hablando de eso, lo puedes ver. Pero fíjate, de manera inconsciente, como tenemos la creencia de cómo debe de funcionar la vida, entonces yo hago algo y lo hago el día de hoy y me quedo meses o semanas con la energía de que sé que ahí va a estar de regreso, que ahí va a estar eso porque me lo deben, que ahí está eso porque es un contrato invisible y que va a regresar o directamente de la persona o del grupo o de la vida, pero es una seguridad que yo tengo ahí, que realmente es una energía de deuda. A mí me deben de todos lados y entonces a mí me va a llegar de todos lados e inconscientemente estás planeando en tu futuro qué va a pasar el día que empiecen a regresar todas esas cosas. Y esto parece complicado, pero está limitando lo que puedes crear en tu futuro, porque entonces tus creaciones futuras dependen del momento en que regrese toda esa ayuda que diste. Y entonces es parte muy inconsciente de dónde está tu límite o tu tope. Uf, sé que es muy energético, sé que es muy subjetivo. Todos los lugares donde te tienes atrapado a solo crecer, solo ayudar, solo dar, solo crear tu vida en la medida que has dado y recibido, todos esos límites los podemos destruir y descrear multiplicados por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, toros, 100, corto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y todavía falta otro tipo de deuda, así que vamos corriendo a otro grupito de 5. ¿Listos? ¿Cuándo aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro? Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, corto, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. ¿Cuándo aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro? Todo lo que esto es, todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. ¿Cuándo aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro? Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. ¿Cuándo aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro? Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. ¿Cuándo aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro? Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Y qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Y seguimos aquí en el día 18, aquí, día 18, en el tema la deuda
del que ayuda, de la persona que ayuda. Y ya hablamos de la deuda moral, cuando algo es correcto y correcto, de la deuda emocional por el afecto o el cariño, de la deuda tangible o práctica, que es de los objetos. Y hay otro tipo de deuda que yo alcanzo a explorar. Pueden existir muchas más, pero son las que como alcanzo a explorar el día de hoy. Y es una deuda contigo mismo y con tu futuro. Uf, todas las deudas que estés creando para ti, para tu futuro, por estar ayudando a otros, lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Y como te expliqué, todo surge de una creencia o de un interesante punto de vista de cómo funciona la vida. Y los que están creando deuda consigo mismo y con su futuro, tienen la creencia de que la vida funciona en base a la urgencia presente. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que se tiene que resolver ahorita? ¿Qué es lo que está aquí como el incendio más grande es lo que tengo que apagar ahorita? Y entonces se trata de resolver lo que está aquí y ahora. Y eso hace que no voltees a ver a tu futuro y que no voltees a ver lo importante que eres tú, sin importar cuántas cosas urgentes estén brincando. Y entonces en todos los momentos y lugares donde volviste más importante algo urgente que a tu propia persona, lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Y lamentablemente los que tienen esta creencia, este punto de vista de lo urgente es lo más, lo que importa, lo urgente es lo que cuenta, la vida funciona en cosas urgentes, uf, lo que termina pasando es que en su realidad la persona con el problema más grande es la que se gana la ayuda. Y entonces se vuelve una competencia de quién tiene el problema más grande. En todos los lugares donde hayas quedado atrapado, en competencias de quién tiene el problema más grande, todo eso lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Aceptado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Y entonces, ¿cuántas veces te dejaste en último lugar por ayudar al que más lo necesitaba en ese instante? Todo lo que eso es, lo destruimos y lo descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Lamentablemente, a este tipo de personas, como ellos siempre se identificaron como los fuertes, los capaces, los que podían ayudar a otro, cuando tienen un problema y empiezan a platicar su situación esperando de ahora yo soy el que necesito y entonces yo ayudé a muchas personas cuando lo necesitaban y ahora yo lo necesito, las personas lo voltean a ver y dicen, pero si tú eres el fuerte, no hombre, tú no vas a batallar, no hombre, ¿para qué te ayudo? No, tú no lo necesitas tanto. Y entonces sacan su lista de problemas y no, mira, tú era para que tú me vinieras a ayudar, porque yo tengo este y este y este problema. Y entonces te das cuenta que estabas jugando el juego equivocado, porque la única forma de que te regresaran esa ayuda es que tú estuvieras en el puesto del peor problema, la peor situación, y que le tenías que ganar a un grupo de personas expertos en inventarse problemas. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y entonces, ¿qué tendría que pasar para que voltearas a ver cómo definiste tú que debe funcionar la vida? ¿Tú definiste que la vida debe funcionar en base a lo correcto y lo incorrecto? ¿O debe funcionar en base a las emociones? ¿O debe funcionar en base al grupo y la tribu? ¿O debe de funcionar en base a la urgencia? ¿En base a qué de verdad la vida va a funcionar para ti? Y esto lo vamos a ver después del siguiente grupito de 5 repeticiones. ¿Listos? Vamos con todo a este grupito y es, ¿cuándo aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro? Todo lo que esto es y todos los 5 grandes
vinculados a esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un Dios y yo, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, por creaciones, bases y más allá. Cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro. Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro. Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro. Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro. Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. Y llegamos a la parte que es la cereza del pastel y este día va a ser diferente a los anteriores porque el tema de hoy estuvo muy variado, muy impactante con estas deudas y vimos que cada una de estas sensaciones de me deben tiene que ver con una forma de definir cómo funciona la vida. Y entonces en este momento podemos destruir y descrear todas las definiciones que tengas de cómo debe funcionar la vida, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobas, creaciones, bases y más allá. Y entonces quiero compartirte esta pregunta que es, universo, muéstrame cómo funciona la vida para mí, a mi favor, en este momento, para crear mi futuro más grandioso. Universo, muéstrame cómo funciona la vida para mí, a mi favor, en este momento, para crear mi futuro más grandioso. Todo lo que no me permita ser consciente de esto y usarlo a mi favor, lo podemos destruir y descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y otra pregunta muy del estilo y muy liberadora. Universo, muéstrame cómo es recibir. Ay, hasta me faltó el aire. ¿Por qué voy a empezar a hablar de recibir? Porque fíjate que todo lo anterior hablamos de una sensación de me deben, los demás me deben, el grupo me debe, la vida me debe. Y luego tenemos todas estas razones de es que la vida debería funcionar así. Y entonces así lo esperaba que funcionara porque así me dijeron que eran las reglas del juego. Podipoc, podipoc. Y entonces es una sensación de tienen que existir estas reglas para que yo reciba. Primero ayudo y luego me ayudan. Ayudo cuando es correcto y me van a ayudar cuando sea correcto. Ayudo cuando amo y entonces cuando me aman me van a ayudar. Y entonces estás esperando cumplir una serie de reglas para recibir amor, para recibir ayuda, para recibir lo que quieras. ¿Y qué tal si no se llamara ayuda? ¿Y qué tal si sea recibir todo? Recibir lo que quieres, recibir lo que eliges, recibir lo que te gusta. Entonces estamos saliendo del mundo y del universo de las reglas para recibir ayuda. Ay, perdón por lo que voy a decir, pero del mundo de las reglas para recibir migajas y limosnas y conformarte con eso, podipoc, 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 y estás entrando al mundo de la abundancia y de la prosperidad, donde recibes solo porque sí, recibes contribución, recibes ayuda, recibes lo que te gusta, recibes lo que te divierte, recibes de todo en abundancia
libremente sin cumplir requisitos del pasado, simplemente ubicándote en el presente y en lo que es posible y en lo que está disponible en este instante. Y entonces esto puedes escuchar algunas historias de familias que les tocó que cuando nacieron los primeros hijos y eran chiquitos, vivían muy dentro de carencia y de la pobreza. Y entonces para que les dieran un dulce era todo un problema porque no había dinero, porque había que juntar con que espérate a que sea domingo para ver cuánto dinero nos quedó de la semana y entonces ver si te puedo comprar o no te puedo comprar la galleta. Y de repente les va mucho, muy bien económicamente y podrían tener ese dulce todos los días, pero ya no lo piden, pero les da miedo, pero no se dieron cuenta que ya está disponible. Y entonces, ¿qué tal si tú hoy recibes esa noticia de, oye, ¿qué crees? Todo está disponible para ti. No necesitas formarte en la fila de ayudar, ni de primero ayudo y luego me ayudan. No necesitas formarte en la fila de requisitos y de reglas inventadas en tu pasado. Ahorita ya estás en un espacio donde todo es posible para ti. Y entonces la pregunta es, universo, muéstrame cómo es recibir solo por diversión, solo porque sí, solo porque soy yo. Acertado, equivocado, bueno, malo, poco, todos los 100 cortos chicos, pobres creaciones, bases y más guías. Otra vez, universo, muéstrame cómo es recibir solo por diversión, solo porque sí, solo porque soy yo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, pobres creaciones, bases y más allá. Y entonces en ese momento te puedes dar cuenta que ya cumpliste y que ya es momento de vivir para ti. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, pobres creaciones, bases y más allá. Vamos con nuestro último grupito de 5 repeticiones y después vamos a nuestra frase de cierre. ¿Listos? Vamos con todo. ¿Y qué más es posible? Cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro, todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto, lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, pobres creaciones, bases y más allá. Cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro. Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir, descrear, multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, pobres creaciones, bases y más allá. Cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que esto arruine tu vida, tu vivir y tu futuro. Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear o multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, pobres creaciones, bases y más allá. Cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir, tu futuro. Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear o multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, pobres creaciones, bases y más allá. Cuando aprendiste que tu única opción es reaccionar ante el drama ajeno y que tienes la obligación de entender o ayudar o rescatar al otro, aunque esto tenga un costo tan grande para ti que arruine tu vida, tu vivir y tu futuro. Todo lo que esto es y todos los 5 grandes vinculados a esto lo podemos destruir y descrear o multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, pobres creaciones, bases y más allá. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Muchas gracias a las personas que me están acompañando ahorita en vivo. Por favor, ahorita que me despida, quédense un ratito más después de que termine la grabación. Y si tú quieres estar en las grabaciones en vivo, aquí en la descripción del canal está el link para el grupo de WhatsApp y ahí te enteras de las nuevas grabaciones y qué más es posible y cuánto más nos podemos divertir con esto. Recuerda, este video fue hecho para contribuirte, pero tú y solo tú puedes saber lo que funciona para ti y lo que no. Así que te pido que hagamos este último aclarador. Todo lo que no te permita distinguir lo que es verdad y lo que no es verdad dentro de este video, dentro de esta información, dentro de este 30 por 30 y todo lo que no te permita elegir quedarte solo con lo que es verdad para ti y usarlo a tu favor, todo lo que no permita esto lo podemos destruir y descrear multiplicado por un diosillón, por favor, ¿sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, pobres creaciones, bases y más allá.
Justo ahora, después de lo que acabas de escuchar, de lo que acabas de cambiar y de lo que acabas de recibir, ¿qué más es posible para ti que antes no lo era? ¿Y qué vas a elegir ahora que antes no sabías que podías elegir? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, coto, chicos, pobat, creaciones, bases y más allá. ¿Qué más es posible? Gracias por estar aquí. Te veo el día de mañana, en el día 18 y cuánto más podemos crear juntos. ¿Y qué más es posible? Bye bye. ¿Cuánto más podemos crear juntos?